Vamos con nuestra segunda invitada, nos acompaña en los estudios, la abogada laborista e integrante del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, la doctora Silvia Bonilla. ¿Cómo está, doctora Bonilla? Qué gusto verla nuevamente, bienvenida, gracias por estar acá, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En teoría, este es el último día que tenemos en el país de apagones. Definitivamente hoy se terminarán los apagones a partir de mañana, viernes 20 de diciembre de 2024. Volveremos a tener una vida normal. Ese fue el ofrecimiento del presidente de la República. No obstante, hay un sector o una parte del sector industrial que continuará con los largos periodos de racionamientos de energía eléctrica. Si bien se terminan los apagones, estos 3 meses de cortes de energía permanentes, continuos, constantes, han dejado un saldo económico bastante complicado, y los trabajadores también han tenido consecuencias en ese sentido. ¿Cómo están las cifras? ¿Qué consecuencias han dejado los apagones en el sector de los trabajadores? ¿Cuántos despidos se registraron? ¿Se incrementó el desempleo? ¿Se incrementó la informalidad? ¿Qué información tienen al respecto? Buenos días, bienvenida. Hola, Licenia, buen día. Realmente no tenemos todavía datos suficientes como para decir cuál ha sido el efecto de los apagones de estos 3 meses. Tenemos datos del ENEMDU, por ejemplo, que es la encuesta nacional de empleo que produce el INEC, y el último informe mensual lo sacó en octubre del año 2024, ¿sí? Y en octubre del año 2024, comparativamente con octubre del año 2023, no hay diferencias estadísticas significativas en relación con el empleo. Es decir, todavía no podemos saber cuál es realmente el efecto en el empleo. Ahora, más allá de eso, digamos, no es público que han habido despidos masivos a consecuencia de esto. Digamos, ha habido despidos por otro tipo de razones, pero por esta razón tampoco se ha expuesto, tampoco se ha denunciado públicamente que esta es una de las razones por las cuales hubiese habido despidos, al menos en la cantidad que anunciaron en un primer momento, ¿no? Lo que da cuenta efectivamente que si bien hay un golpe a la economía relacionada con los apagones, con los racionamientos, las empresas no pierden, ¿sí? Las empresas han seguido trabajando, sobre todo las grandes industrias, sobre todo los grandes negocios, el agronegocio, por ejemplo, etcétera, no está perdiendo. Tampoco se han reportado, digamos, disminución de los ingresos, más allá de lo que han anunciado públicamente, ¿no? De hecho, en los últimos datos que entregó el propio Banco Central en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, dijeron que son muy, que el crecimiento económico del Ecuador está subiendo. O sea, no se explica, hay incongruencia, ¿no?, entre lo que nos dicen para poder sopesar medidas y lo que muestran en la realidad para poder sostener que su trabajo está siendo de alguna forma eficiente. Doctora, yo decía ayer a propósito del anuncio del incremento 470, que termina siendo también, digamos, el resultado de el incumplimiento de ofrecimientos en época de campaña. En el 2021, Guillermo Lasso ganó la elección diciendo que en su gobierno él iba a subir el salario básico a $500. Y en el ejercicio de funciones, cuando llegó el primer año, dijo, pero eran $500 al final de mi mandato. O sea, voy a subirles 25 por año. En teoría, Lasso debería cerrar el mandato en mayo del próximo año. Es decir, ahora, si es que no hubiese existido la muerte cruzada, sería Lasso el que tome esta decisión, ¿no? Le correspondió a Noboa. Termina siendo el fracaso también de un sistema y de un modelo de gobierno impuesto por los últimos 2 regímenes. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que va incluso... Pero esto es parte de eso. Sí, pero incluso va en la forma en la que estamos definiendo el salario, ¿sí? Estamos definiendo, pensando el salario en función de esta fórmula de cálculo que sí es impuesta. Hay una fórmula de cálculo que nos dice se tiene que incrementar el salario sobre la base de la inflación, ¿sí? Eso funcionaría, digamos, si es que existiera realmente un salario básico que cubra con las necesidades básicas de las personas y garantice la dignidad de sus familias. Pero eso no existe. De hecho, se puede ver cómo desde hace varios años la brecha entre la canasta básica y el salario real
siempre está abierta y de hecho cada vez se apertura más, independientemente de cuál sea el ofrecimiento y cuál sea la realidad. Así sean 25, 10, 4 o $100, ¿sí? Entonces, esa brecha que existe entre las necesidades reales de las familias y los ingresos reales sigue abierta, ¿sí? Entonces, la discusión va más allá. Más allá de los ofrecimientos de campaña, va más allá de esto, va más allá incluso de lo que estamos entendiendo que tendría que cubrir el salario básico o de quienes lo están recibiendo, porque seguimos hablando del 1.6 perceptores, por ejemplo. El problema es que en época de campaña te ofrecen eso y la gente vota creyendo que te van a cumplir y después no te cumplen. Y claro, hay muchos aspectos que tienen que ver con la economía, la inflación, temas muy técnicos que terminan influyendo y que en algunos casos incluso no se toman ni en cuenta, ¿no? Y creo que sí hay que mencionar, por ejemplo, que el salario básico del Ecuador es probablemente de los más altos de la región, pero que no se compadece con la realidad económica del país, que es uno de los países también más caros de la región. Exactamente, o sea, ¿cuál es la capacidad real adquisitiva de las personas, de las familias, ¿no? El Ministerio de Trabajo, digamos, y las instituciones del Estado, y esto nuevamente no es de ahora, es de hace años, décadas, nos llevan diciendo que hay un superávit de ingresos en las familias ecuatorianas. El superávit lo ponen, me parece que en $8 o $10, porque están construyendo sobre varios supuestos que no son reales, es decir, están torsionando los datos y la realidad para decirnos que como ya hemos superado el ingreso que debería recibir todas las familias para poder vivir dignamente, entonces solamente subamos la inflación, que es más o menos lo que se modifica el costo de la vida de un año al otro. Esa fórmula de cálculo, doctora, debería modificarse, debería buscarse una que sea primero más cercana a la realidad y segundo un poco más equitativa, porque como usted dice, los tiempos han cambiado, hemos pasado una pandemia, hemos pasado casi una pandemia, este tema de la crisis eléctrica que a todos nos ha costado y sobre todo a los estratos medios, bajos, que han sido los que han recibido mayormente el impacto de esta crisis económica con pérdida de empleos informales, incluso pequeños negocios, emprendimientos, teletrabajos, etcétera. Porque este incremento salarial de apenas $10 se contradice con las propias cifras económicas que ha dado el gobierno para sustentar su buena gestión en esa materia. Entonces sí surge esa necesidad de que se cambie la fórmula de cálculo del incremento al salario básico. Sí, la propuesta inicial es que se calcule no sobre la inflación, sino sobre la capacidad adquisitiva y las necesidades, o sea, al menos la canasta básica de las personas, ¿no? O sea, que todas las personas puedan acceder a la canasta básica. Eso no pasa en la realidad. No, actualmente la canasta básica es $800. Claro, y ahí hay un problema que no es solo económico, sino que es también jurídico. Es decir, el marco jurídico ya dispone cómo se tiene que calcular el salario básico unificado si es que no hay acuerdo, ¿sí? Y aquí hay que considerar también que en la Constitución del 2008, un poco en esta discusión alrededor del salario, de los ingresos, de las remuneraciones, lo que dice la Constitución como derecho es que los ingresos de las personas trabajadoras y de sus familias tienen que garantizarles una vida en dignidad. Es decir, no solamente el pago por su trabajo, sino también el acceso a vivienda, educación, salud, etcétera, ¿sí? Todo eso debería garantizarlo. ¿Qué pasa? Que cuando se aprueba el Código de la Producción en el 2015, hacen una diferenciación entre lo que significa el salario digno, es decir, para cumplir estas garantías vinculadas a la dignidad, y el salario básico unificado, que es esta famosa fórmula relacionada con la inflación y el crecimiento económico. Entonces se deja de considerar los derechos sociales, el acceso a las necesidades básicas, a salud, educación, etcétera, y se empieza a considerar solamente la inflación. Y esto viene atado, yo les decía, a un supuesto falso de que hay 1.6 perceptores en cada familia ecuatoriana, ¿sí? Y este es un supuesto falso porque no es real que primero haya 1.6 ingresos por cada familia, no es real que ¿qué pasa con las familias monoparentales, por ejemplo? Y no es real que ni el primer ni el segundo perceptor, o el 0.6 segundo perceptor, tengan los ingresos que dice el Ministerio de Trabajo y el INEC tener,
Sí, un dato interesante, por ejemplo, que está en la ENEMDU de octubre del 2024, que es la última mensual que sacan, es que del subempleo, recordemos que el subempleo es en el que las personas reciben o menos del salario básico o que tienen una jornada inferior y en consecuencia menos del salario básico. Y no establece, por ejemplo, cuestiones de seguridad social, ninguna otra cosa, solamente esos dos factores. De las personas que están en subempleo, es decir, de las que ganan menos del salario básico, más de la mitad, el 51% son asalariados. ¿Sí? Es decir, de las personas asalariadas, más de la mitad están, o de las personas que están en el subempleo, más de la mitad son asalariadas. El resto son los que denominamos que están en la informalidad, que son cuentapropistas, que tienen su propio empleo. O sea, tienen algún tipo de estabilidad, pero no llegan al salario básico, pero tienen los derechos además, o sea, ahí ese tipo de beneficios sí tienen. Sí, pero proporcional. Es decir, esto que tanto hemos discutido sobre las jornadas parciales, sobre los contratos por horas. Es decir, en el subempleo están más de la mitad personas con salarios, con contratos registrados. Y eso que no hay la reforma, de que no se aprobó en consulta, o sea, efecto, igual lo están haciendo. En efecto. Increíble. Así es. ¿Y los inspectores de trabajo, el Ministerio de Trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de producir la política pública de empleo. Yo solo voy a nombrar dos cuestiones sobre esta política pública que demuestran que el Ministerio de Trabajo no está haciendo su trabajo. ¿Sí? Lo primero es esta famosa ruta de la empleabilidad, ¿sí? Que es básicamente negociar directamente con ciertas empresas, con ciertos grupos económicos, ofrecer un cupo determinado de contratos, que nuevamente no sabemos cuáles son las condiciones. Hemos revisado, por ejemplo, son contratos que no duran más de 2-3 meses, es decir, qué tipo de contratos también se están haciendo. Y el segundo, que se ha anunciado recientemente, que es este Jóvenes en Acción. Un número determinado de jóvenes, trabajar 3 meses por $400 menos del salario básico, es decir, $400 por 3 meses a un número determinado de jóvenes para hacer no se sabe qué, porque esa política pública para tampoco luchar es contra clara, el cambio climático. ¿Sí? En esta suerte de ofertón previo a las elecciones. Estas dos decisiones que ha tomado el Ministerio de Trabajo y este gobierno es más o menos convertir al Ministerio de Trabajo en una especie de agencia de empleo privada, ¿sí? O sea, yo negocio con ciertas empresas, me ofrecen que además tanto obtienen número beneficios, de trabajos, pues. Obtengo beneficios. Esa es la pregunta. Claro, o sea, pues la pregunta atrás de eso es, ¿a cambio de qué están negociando con estas empresas? De exenciones tributarias. Sí, las exenciones tributarias están ahí, pero otra cosa que yo solamente voy a dejar ahí, porque digamos, no tenemos tampoco certezas, pero están ahí, digamos, como consecuencia inmediata, es que Coca-Cola y algunas empresas con las que la ministra se ha reunido para poder hacer estos acuerdos de la empleabilidad, a la semana siguiente se inician vistos buenos contra dirigentes sindicales, se empieza a perseguir a los dirigentes, se empiezan a despedir a trabajadores que tienen, digamos, ya 18, que postulan para 20 la jubilación años, patronal. que postulan a la jubilación patronal. Yo me pregunto, ¿a cambio de qué? ¿Y por qué no estamos viendo eso? Porque lo que nos están diciendo es, estamos ofreciendo empleo joven. ¿Empleo de qué tipo? De 3 meses, de 2 meses, contratos por obra, contratos a prueba, es decir, contratos precarios, precarizantes. Esto a largo plazo cambia, en efecto, la estructura del empleo, ¿sí? Todo lo que es la estabilidad laboral se pierde, todo lo que significa los derechos colectivos adquiridos también se pierden. A largo plazo los mismos sindicatos dejan de tener la fuerza suficiente como para poder negociar y pelear estas condiciones de trabajo. Con una narrativa que además es impresionante, ¿no? Recordarán ustedes en época de campaña, previa a la consulta, cuando promovían el tema del trabajo por horas, una de las tesis de Esteban Torres era, no sé si te acuerdas, peor es nada, ¿no? Peor es no tener trabajo. Exactamente. Esa era la tesis. Claro. O sea, coge que que lo peor repitió es no Donoso y que lo está diciendo ahora la ministra de otra forma, pero es la misma idea. Y lo que estamos cuestionando realmente es qué tipo de empleo queremos. Porque es fácil, nuevamente digo, torsionar los datos, ¿sí? Y hacernos pensar
que esa cantidad de personas que están en el subempleo, cuando se legalice el subempleo, automáticamente nos van a decir es que tienen empleo. El empleo que ellos han definido, que es al menos lo mínimo que puede acceder una persona, ¿no? Ahora, doctora, y a mí no me queda claro por qué se produce esto, si en teoría hay una legislación laboral que protege, digo en teoría porque lamentablemente eso queda en el papel, que protege al trabajador y que le da la facultad al Ministerio del Trabajo de vigilar que esa ley se cumpla, que el empresariado respete esa normativa y que no afecte al trabajador, que no le ofrezca ese tipo de trabajo que no está en los niveles de lo que dice la normativa. ¿Por qué? Yo parto de esto, ¿no? El Ministerio de Trabajo efectivamente para mí se ha convertido en esta agencia de empleos privada, ¿sí? Todo está dirigido hacia allá y el rol de control también está limitado, no solamente porque hay una baja institucionalidad de la propia Inspectoría de Trabajo en el sentido de que no tienen papel ni inspectores o autos para poder hacer inspecciones de campo, ¿sí? Sino que en la práctica no existe un control real de cuáles son las condiciones en las que se está viviendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que pasó recientemente con la sentencia de Furukawa. La sentencia de Furukawa le ordena al Ministerio de Trabajo que haga este trabajo de determinar dónde son los sectores donde hay más probabilidad de que estas cuestiones sucedan, ¿sí? Pero vemos, por ejemplo, informes del relator contra la prohibición del trabajo forzoso que han determinado ya que en las plantaciones bananeras hay trabajo forzoso, es decir, estas formas modernas de esclavitud. Y es donde menos hay inspecciones, es donde menos hay trabajo registrado, es donde el IESMAS ha determinado que hay un subregistro de afiliaciones a la seguridad social, donde hay más riesgos de trabajo, donde incluso está permeado ahora por el narcotráfico. Es decir, todas estas cuestiones, esta falta del control, el Ministerio de Trabajo, digamos, por un lado omite controlar, pero por otro lado también ha tenido esta práctica de una suerte de acuerdos ministeriales a la carta, ¿sí? Lo vemos con los contratos de trabajo, lo vemos, por ejemplo, con el procedimiento de sumario administrativo a propósito de lo que está pasando con la vicepresidenta, y lo vemos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios tenía que haberse convocado en noviembre, ¿sí? En diciembre, 2 días antes de la convocatoria del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, la ministra saca un nuevo acuerdo ministerial donde dice cuáles van a ser las nuevas reglas para el Consejo de Trabajo y Salarios. En diciembre, 2 reuniones, una en la que solamente se va a dar información, una segunda en la que el sector de trabajadores hace su propuesta, el sector de los empleadores hace su propuesta, y si no hay acuerdo, yo decido. Es decir, ¿dónde está la discusión? ¿Sí? El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios termina siendo casi un checklist de la ministra donde no hay realmente discusiones de fondo, ¿sí? Donde ni siquiera los representantes de los empleadores están representados. Digamos, ya tienen... De los trabajadores. De los empleadores, ya tienen la ministra de Trabajo, claro, pero digamos que ya no necesitan mandar al presidente a ningún gremio ni cámaras. Pero digamos que tampoco tienen voz. O sea, no es un espacio real ni de consulta, ni de discusión, ni de decisión. Pero a ellos no se les ve incómodos con ese modelo. No, evidentemente. Porque tienen un gobierno que les representa. Claro, pero la discusión de ellos fue, bueno, para nosotros es $4 y la ministra dijo, no, ustedes se equivocaron en el cálculo, es $8. Al final nadie entiende el cálculo. Y terminó siendo 10 que y por terminó cierto, siendo 10 porque lo redondearon. Ajá, que es el mismo del año anterior, claro, ¿no? Que también ya fue en la administración de Noboa, porque Noboa asumió el poder en 23 de noviembre. Es decir, estos 2 últimos incrementos han sido en la administración de Noboa, que ofreció, por ejemplo, a los jubilados pagarles una pensión mínima jubilar de un salario básico unificado, y que ya está por terminar su mandato y todavía no existe, no cumple. Pero este incremento, ¿a cuántos trabajadores beneficia y cuál es el impacto en el poder adquisitivo? A ver, primero a quienes no beneficia es a todas las personas trabajadoras del sector público, ¿ya? En el sector público todos los salarios están por sobre el SBU, ¿sí? Pero
lo que pasa en el sector público es que esos salarios no se han revisado hace más de 15 años, me parece que 18 años, ¿sí? No se han revisado esas remuneraciones, ¿sí? Entonces cada vez se va cerrando más el ingreso, y está casi ya topando el SBU con el salario mínimo en el sector. Porque el sector público también ha sido objeto permanente de ataques, Así que es. los burócratas, que vagos, que recorten el tamaño del Estado, etcétera. Segundo, eso no beneficia a los trabajadores a cuenta propia. Sí, porque sus ingresos no dependen de una relación de trabajo con otra persona, dependiente, ¿sí? Y tercero, tampoco beneficia a esa porción de trabajadores, digamos, lo beneficia proporcionalmente, que yo les comentaba, que son asalariados pero que están en el subempleo, es decir, que reciben menos del salario básico. Ahora, la alza va a ser proporcional, probablemente. ¿A cuántas personas beneficia realmente? El número de contratos registrados en el Ministerio de Trabajo me parece que no supera el millón. El millón de 8 millones de personas que están en la población económicamente activa, ¿sí? Y increíble. Eso porque hay un subregistro, es decir, hay muchas personas que, si bien trabajan en relación de dependencia, pero no tienen contratos de trabajo registrados, no tienen afiliación a la seguridad social, a eso se suma la falta de control del Ministerio de Trabajo y tienes como que finalmente esto no afecta. La consecuencia es, y me parece que podría intentarse ver realmente cuál es el nivel de endeudamiento de las personas y de las familias ecuatorianas. Lo cierto es que los niveles de endeudamiento cada vez crecen más, porque esa brecha que existe entre la canasta básica y el SBU, que me parece que es de más o menos $338, que no es menor, ¿sí? Esa diferencia entre lo uno y el otro lo obliga a las personas a endeudarse, no solamente, digamos, con bancos, cooperativas, en el sistema financiero legalizado, sino también de otra forma. Eso significa que sus vidas están completamente endeudadas, y esto yo lo vengo repitiendo, esto no es un fenómeno en el Ecuador. A nivel global se está hablando de asalariados pobres, endeudados y sin capacidad de acceder a derechos sociales mínimos. Y también creo que hay que mencionar, no es cosa menor, doctora, el hecho de que cuando incrementas el salario básico, también se incrementan multas, por ejemplo. Las multas de tránsito parten de un proporcional del salario básico. Las pensiones alimenticias. Y las todo. coimas. Y las coimas. La multa electoral tiene que ver con un porcentaje del salario básico. Entonces ahora van a incrementar las multas, las contravenciones, las sanciones también. Claro, es que el salario básico debería ser referencial, ¿no? El salario básico nuevamente no responde a las necesidades reales. No está ni siquiera pensado para poder cubrir las necesidades básicas. Así es. Ya, por eso les decía, en inicio hay que capaz pensarnos nuevamente, discutir cómo debería calcularse el salario digno, ¿no? El que se pensó en el 2008 en la Constitución y que en el transcurso de los años se fue desvirtuando, ¿no? Y que en el 2015 finalmente dijeron, esto ya no existe, vamos a irnos por esta línea de la inflación. Capaz por ahí tiene que ir la discusión, ¿no? Porque no se trata nuevamente del valor, ¿sí? Sino de qué tipo de vida está asegurando ese salario a las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por conversar de estos temas. Muy amable. Gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. La doctora